Ahí sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como siempre, nunca me cansaré de darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido de estudiar juntos la palabra de Dios y también la eterna gratitud a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y la dedicación al estudio de la palabra de Dios, específicamente este curso del legalismo que vamos aprendiendo muchas cosas a la luz de las Escrituras. Les doy la cordial bienvenida y vamos a empezar la lección 3. Hoy vamos a aprender un poquito sobre la aplicación correcta de la ley y el evangelio. También vamos a aprender lo que significa, qué es la ley, qué es el evangelio, cuando nosotros mismos empezamos por nosotros a aplicar la ley a nuestras vidas y cuando escuchamos el glorioso evangelio de salvación y vida eterna. Entonces eso vamos a aprender en esta lección con el favor, con la ayuda y con la bendición de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y postrarnos a los pies de Cristo y empezar esta lección con una oración. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados, aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ya sabemos, conocemos las reglas de Academia Cristo, no vamos a pasar mucho tiempo ahí y vamos a mencionar la meta de la lección 3, no más una meta. Entonces es la meta para hoy y el participante tendrá un concepto claro cuando utilizar la ley y el evangelio. Muy bien, entonces vamos a empezar a contestar las preguntas y no sin antes haciéndoles la pregunta, ¿qué fue lo que más le llamó la atención del video que vieron y también de los dos pasajes bíblicos que les tocó leer? ¿Alguna cosita que les llamó la atención? Quizás la historia de Luisa. Adelante, hermanos, les escucho, hermanos y hermanas. Y luego contestamos la pregunta, ¿cuál fue el propósito de la historia al principio de la muerte de Luisa? O si de pronto desea ir directo a esta pregunta, puede hacerlo también. Mi pastor, muy buenos días. Adelante, hermano. Buenos días, Dios me lo bendiga. Dios me los bendiga. Gracias. Hermano, ¿empieza su merced o empiezo yo? Dele nomás a Edgar, Gracias, que gracias, hermano. estaba ya recién llegando, Leonardo. Adelante, hermano. Perdón. Gracias. Yo me identifiqué mucho con la historia, porque pues antes de hace año y medio que yo empezara pues a conocer un poco más, a investigar sobre la palabra de Dios, yo pensaba eso, yo pensaba que si yo no hacía mal a nadie, que si no, que me trataba de ayudarle a los que lo necesitaban cuando se podía. Entonces yo estaba haciendo las cosas bien ante Dios, ¿no? Pero poco a poco me he dado cuenta y con la historia me identifico que somos imperfectos como por naturaleza, como se ha hablado, y que por más que queramos siempre vamos a cometer algún error, y eso sí es cierto, porque así sea mentalmente, uno comete errores pero que los demás no lo ven, pero Dios sí lo ve. Entonces, ese es como el aporte que doy, que es una Gracias. gran realidad. Gracias, Edgar. Muy bien Bueno, dicho. Excelente aplicación personal. Nelly, gracias. hermana, adelante. Bueno, siguiendo lo que dice el compañero, el hermano, todos pensamos, como que todos pensamos que no actuando mal, no haciendo daño, nos vamos a ganar el perdón, pues.
para no decir la gracia, porque es algo como que mucho más grande. Y pues estamos equivocados, porque ahora que conocemos de nuestra naturaleza pecaminosa, la herencia que tenemos, sabemos que por más que nosotros evitemos hacer muchas cosas o sentir rabia por algún ataque o algún daño que nos hicieron, siempre somos unos pecadores, porque esa es la herencia. Pero que también ahora sabemos que hubo una persona que murió por nosotros y que su sangre, que derramó su sangre y recibió toda la pena que nosotros tenemos que recibir por ser como somos. Y lo que más me llamó la atención fue del video fue la falsa personalidad que mantenemos o que mantienen algunas personas que no se muestran como son, pues. Y entonces eso es Gracias. peor todavía porque a Dios no se le engaña. Mm, Podemos engañar a la gente, pero a Dios no, porque Él habita en cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos y permitimos que Él esté ahí con nosotros, peor, ¿no? Entonces tenemos Gracias, que ser Nelly. honestos. Gracias por su comentario. Sí, sí, es la dicha que tenemos de ser llamados hijos de Dios por los méritos de Cristo. Nada más, no hemos hecho nada. Damos la palabra a Karen y luego continuamos con nuestro hermano José. Adelante, Karen. Sí, maestro, muy buenos días, saludos desde Venezuela. Sí, el video nos muestra que a nuestro propio juicio pensamos que somos buenos, cuando no hay Ujú. algo que nos indique, que logre la comparación, que nos haga ver que realmente no somos tan buenos a nuestro propio criterio, que era lo que le pasaba a la compañera del video. A su Ujú. criterio ella era buena hasta que tuvo que hacer frente en el juicio. Entonces me hacía acordar hace unos días con una muchachita de Estados Unidos que estaba yo dándole algunas palabras. Ella me decía, Karen, yo considero que yo soy buena. Y yo le dije, ¿qué criterio usas tú para esto? Porque a tu criterio eres bueno, pero al criterio de Dios, ¿qué tal eres? Entonces estamos obligados a conocer la ley porque es la que nos va a revelar cuál es Mm. nuestro estado frente a Dios y frente a nosotros mismos, porque el hecho de conocerla nos permite rectificar nuestra mala manera de caminar, definitivamente. Gracias, Karen. Muy bien dicho. Adelante, José David. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Desde Nicaragua. Maravilloso estar estudiando con Academia Cristo y es bonito, ¿verdad? El mensaje que nos deja esto, ¿verdad? De reflexionar, porque muchos decimos estar bien, pero no vamos a ser salvos por obra. Nadie va a ser salvo por obra. Y, y muchas veces nos creemos estar bien. La gente puede decir, ese está bien, pero una cosa es ver por fuera y otra cosa es saber cómo estamos ante Dios, porque vamos a llegar y vamos a entregar cuenta. Y ese hombre era bueno, esa mujer era buena, pero al final estamos cargados de errores. Dice que ella la acusaron muchos demonios, ¿verdad? Y muchas veces la ira, la impaciencia y muchas cosas que tenemos porque estamos cargados de muchos errores, pero la Biblia ahí habla claro que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y en Mateo 5:48 el Señor mismo, el mismo Jesús nos dice, sé pues perfecto como yo soy perfecto. Debemos de perseverar y alcanzar la perfección, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es claro, hermano. Bendiciones. Gracias, José David. Muy bien. Y la parte final de su comentario es obra de Dios también, ¿verdad? Él pone en nosotros, como dice el apóstol Pablo, tanto el querer como el poder, y ese es un fruto del Espíritu Santo. Excelente comentarios, hermanos. Muchas gracias por su participación. Sí, esa es la realidad bíblica, ¿verdad? Que nacemos en pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También podemos recordar que Dios, este, no ve nuestras apariencias, sino el corazón. Por afuera, por exteriormente podemos parecer excelentes cristianos, buenas personas, ayudar a los demás. Pero por dentro, como bien dijo Jesús usando sus palabras, podemos ser sepulcros blanqueados, ¿verdad? Afuera blanquitos, bien bonitos, pero interiormente una pestilencia, una muerte espiritual, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál fue el propósito de la historia al principio de la muerte de Luisa? Ya ustedes comentaron, mostrar que aunque la vida de Luisa parezca buena,
no vivía la vida perfecta que Dios exige. Como dijo nuestro hermano José, Dios quiere que seamos perfectos y santos como Él lo es, 100%, no que 99.9% y el 1% Dios me va a ayudar, no, nada, 100% perfección o nada, ¿verdad? No había un lugar para Cristo en su corazón, notamos también eso, aunque tenía las oportunidades, habían iglesias cristianas ahí, pero el enfoque era personal y todo eso. Perdida para toda la eternidad, ¿verdad? Ese es el resultado final. Quizás no se dio cuenta mientras vivía, pero al fin del día es lo que va a suceder. Como dijeron ustedes, rendir cuentas a Dios, ¿verdad? De la vida que hemos llevado acá. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué es la ley? Estamos enfocados en la ley y el evangelio. ¿Qué es la ley? Ahora adelante, hermana, según el pasaje bíblico. Según el pasaje bíblico, la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el espejo para que podamos ver que somos pecadores y la necesidad que tenemos de un Salvador. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Luis. Y luego Karen. Dios la bendiga, pastor y hermanos. Bueno, lo que yo no sé si estoy en lo correcto, pero lo que me enseña a mí la ley es que muestra dónde está en nuestro pecado. Y la ley nos enseña que somos pecadores débiles y debemos acudir a Cristo por pidiendo misericordia. Y también que nada se gana cumpliendo la ley, porque nadie cumple la ley, solo Cristo. Eso es lo que a mí me enseña, pero no sé si estoy en lo correcto. Gracias, Luis. Sí, la ley nos muestra nuestro pecado y nos lleva a los pies de Cristo. La imperante necesidad que tenemos. Karen, adelante. Sí, ratificando lo que dice el hermano, la escritura nos enseña que la ley es el conocimiento del pecado. Es la norma quien establece qué estamos haciendo bien o no. Nos lleva al conocimiento de la verdad. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Sí, muy bien. Entonces, la ley, a un comentario más, Eduardo, adelante. Sí, hermano, la ley es el espejo del alma. Nos señala en qué nosotros estamos fallando y nos lleva a Jesucristo, porque es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Gracias, Eduardo. Espejo del alma, me gusta eso. Muy bien. Como dice aquí, la ley expresa la voluntad de Dios, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y qué actitud debemos tener. Entonces, aquí vemos que Jesús resumió los 10 mandamientos en dos. ¿Qué dijo Jesús, verdad? Si a veces decimos, 10 mandamientos son difíciles de cumplir, ¿verdad? Pero Jesús resumió los 10 en dos. ¿Y cuáles son esos? ¿Alguien puede leer? Fátima, adelante, hermana. El micrófono, ahora sí. Dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Excelente. Entonces, la ley nos dice que cumplir los mandamientos de Dios 100%, ¿verdad? Hacer lo que Dios dice, seguir todos sus estatutos y todo, absolutamente todo. Ahora, mi pregunta para usted, honesta y sinceramente, es, ¿puede usted hacer estas dos cosas 100%? Amar a Dios sobre todas las cosas, con corazón, alma, mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para empezar, yo no puedo hacerlo. Siempre me enfoco en los defectos de los demás.
¿verdad? Yo nunca veo los míos, pero sí es fácil ver los demás, criticar. Entonces yo no puedo amar al prójimo 100%. Yo no puedo amar al prójimo como Dios quiere que yo lo ame, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, no importa que la vida cristiana que yo lleve, que sea que lea todos los días la Biblia, que sea un hijo de Dios exteriormente que parezca hacia los demás. Pero si no amo a mi prójimo, ¿verdad? Te estamos mintiendo. Y eso es lo que Dios juzga. Eso es lo que Dios ve, ¿verdad? No solamente mis acciones, sino también mis pensamientos que están en mi mente, mi odio que tengo por los demás, porque alguien me hizo daño, porque alguien no se portó bien, porque alguien llegó tarde y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Algún comentario en esta parte? Sí, bueno, maestro, como usted dice, es difícil amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por nuestra misma condición pecaminosa. Estamos caminando y vamos siendo procesados y cada día tenemos que mejorar muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Venezuela se dice, Señor, me mandaste a amar al prójimo, pero no me lo pusiste fácil. ¿Ves? Porque el prójimo siempre tiene características particulares y entonces sí, es una situación difícil, pero es una formación constante. Pues siempre estamos en formación para acudir al mandato del Señor. Gracias, Karen. Sí, es un proceso una carrera, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Muy bien, la ley revela la ira de Dios contra el pecado. Como dice la Biblia claramente, sin ninguna restricción, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La condición de la ley es como las leyes que tenemos acá en la tierra, ¿verdad? Las leyes de tránsito, las leyes em, civiles, las leyes, tantas leyes que existen, ¿verdad? Pero si infringimos la ley, si rompemos la ley, pues en algunos lugares, en algunos países, más que en otros, que se hacen que se cumpla la ley al pie de la letra, ¿verdad? Entonces es la ley. Y eso es lo que Dios dice. Entonces, cuando, como bien mencionaron ustedes, un espejo que nos muestra nuestra radiografía espiritual y al fin, pues, nos lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? La imperante necesidad de un Salvador. Lo opuesto, ¿qué es el Evangelio? Eduardo, adelante. Son las buenas nuevas de salvación. Ujú. ¿Y por qué son buenas nuevas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuénteme todo. Poner en contexto al que no conoce a Jesucristo mediante la resurrección de Jesucristo y la muerte en la cruz por nuestros pecados. Gracias, hermano. Nelly. Bueno, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en él. El Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, porque por fe es que nos ganamos la gracia. Por la fe y para la fe, más para el justo, por fe viviremos. Ese es el Evangelio. Si no tenemos fe Gracias. en que Dios da vida por nosotros, que aunque no lo conocimos en esta época, sabemos que hay escrituras que hablan de él y que de verdad existió y que existe y que está. Gracias, Nelly. Sí, las buenas nuevas de de la obra redentora de Cristo. Luis, adelante. Sí, yo tengo que, el Evangelio muestra cómo Dios es justo y tiene un plan perfecto para salvarnos. No sé si estoy en lo correcto. Sí, las buenas nuevas. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Absolutamente su pasión, muerte y gloriosa resurrección, ¿verdad? Y haciéndole más personal, ¿verdad? Es increíble cómo Dios en su infinita gracia tuvo
la misericordia de compadecerse de un pecador como yo, de venir y rescatarme, de lavarme con la sangre de Cristo, de pagar el precio de mi redención, ¿verdad? El precio que yo jamás hubiera podido pagar por mis propios méritos, ¿verdad? Esa es las buenas nuevas de algo que yo no pude hacer, no puedo ni podré jamás. El Señor Jesucristo lo hizo por mí y lo hizo de forma gratuita, ¿verdad? Para mí es gratuita la salvación, pero para que eso se lleve a cabo, Dios tuvo que castigar a su Hijo. Jesucristo pagó el precio que merecen nuestros pecados, ¿verdad? Esas son buenas nuevas. Es como cuando uno va a tener, me acuerdo personalmente, cuando mi primer hijo iba a nacer, cuando nació, creo que todo, bueno, no todo el mundo, exagero, pero se enteró de que había un pequeño miembro de la familia, ¿verdad? Es una alegría indescriptible y es lo mismo con el Evangelio. Es creer, parar, hacer una pausa y decir, Señor Jesucristo, tú hiciste todo eso por mí y al fin quizás uno se pregunta, ¿por qué? Y ahí viene la respuesta bíblica por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por su amor infinito, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra acotación aquí sobre el Evangelio? ¿Algo personal? No sé, algo que usted quiera compartir en esta parte. Profesor, Sí, adelante, José David. eh, el, el Evangelio, ¿verdad? Son las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Ujú, Y la salvación decía usted que es gratis. Ese es un don inmerecido para todos nosotros, ¿verdad? Porque todo ujú. lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y aún estando dentro de las iglesias, estamos fallando. Y Sí. seguimos fallando, porque estamos llenos de errores. Pero el Ujú. salmista David decía, crea en mí un corazón nuevo, ¿verdad? Y pon en mí un espíritu recto delante de ti. Eh, es lindo y maravilloso lo que el Padre, ¿verdad? El Padre hizo con su Hijo, porque ninguno de nosotros haríamos eso, ¿verdad? Pero lo más Ujú. lindo y lo más maravilloso que tenemos la oportunidad todavía, que el Señor nos dejó, ¿verdad? Todo. Y eso es lo que Él quiere, que no perezcamos, sino que seamos salvos. Bendiciones. Gracias, José David. Muy bien. Sí. Ahora, hermana, adelante. El Evangelio es esa esperanza reveladora de la justicia que Dios nos da, es ese anhelo tan grande que tenemos, que tengo, del perdón de nuestros pecados. Y se perfecciona con la fe, siempre con la fe en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Gracias, hermanas. La certeza de nuestra salvación, ¿verdad? Otorgada por Cristo. Muy bien. Entonces, su obediencia activa llevó una vida perfecta y santa. El pasaje bíblico dice, vivió en medio de pecadores, pero no cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca. Una vida perfecta en nuestro lugar, ¿verdad? Esa es la obediencia activa y esa obediencia activa es atribuida a nosotros, como si nosotros la hubiésemos vivido, ¿verdad? Su obediencia pasiva sufrió y murió para pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando fue, ¿verdad? Eh, eh, cuando le fueron a atrapar, podríamos decirlo así, a prender, ¿verdad? Ahí en el Monte de los Olivos, no, en Getsemaní, perdón. Um, Jesús fácilmente pudo traer un ejército de ángeles, un ejército para librarse de la muerte, ¿verdad? O con su poder usar para salir corriendo como lo hacía antes. Pero la obediencia pasiva llevó a cabo la obra que Dios le había encomendado en favor nuestro. Sufrió, murió, fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es la obediencia pasiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la aplicación práctica. ¿Qué pasa cuando se predica el Evangelio a alguien con un corazón duro? Fátima, hermana, adelante. ¿Qué pasa?
acordándonos que el Evangelio es el bálsamo suave que nos da, que cura las heridas del pecado. Fátima, ¿le escuchamos? Sí, hermana, si uno predica el Evangelio a alguien de corazón duro, esa persona no entiende, no comprende. Pero de ahí nosotros tenemos las armas espirituales que tenemos que usarlas, la oración, aconsejar la palabra y mostrar a Jesús. En el tiempo perfecto, el soberano Dios es el único que ablanda los corazones. Gracias, Fátima. Ahora, vamos a pensar en un ejemplo práctico de una situación que está una persona viviendo en pecado y uno por amor a esa persona le predica el Evangelio y no la ley. ¿Puede alguien pensar un escenario, Eduardo? Adelante. Amén, mi hermano. Hablando de corazón duro, bueno, pues, tenemos un ejemplo vivo en la Biblia, ¿verdad? Cuando cuando Esteban predicó, esa gente se rebeldizó y hasta lo apedrearon porque estaba rebelde ese pueblo. Le dijo le cantó la tabla, como decimos acá, en la frente y le dolió. Gracias. Gracias, hermano. Nelly, una historia, Pastor, algo que pueda o sea, ilustrarnos. sí, me ha tocado, ¿no? Cuando uno ve que la persona puede conseguir salvación, puede recuperar su vida, uno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Este, uno se le mete con la palabra, pero muy poco a poco, y aun cuando ellos no entienden, o todavía nosotros no entendemos mucho, siempre hacemos un juicio a priori. ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué hace esto? ¿Por qué me pasan a mí las cosas si yo no me meto con nadie? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Entonces nos reciben, nos escuchan, ¿verdad? Cuando nosotros le damos cualquier palabrita de aliento y en ese momento le hablamos de Dios, de que hay una posible salvación. Pero entonces ellos no responden con un juicio, con una serie de preguntas, cuestionan todo y a priori hacen un juicio. Eso es lo que Gracias. eso es lo que sucede cuando conseguimos una persona de corazón duro, que nos escucha por cortesía, por lo que sea, pero nos dan duro. Gracias, Nelly. Adelante, José David, y luego vamos con Luis. Todavía no estamos llegando al punto. Alguna una historia donde usted y yo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo que hemos compartido el Evangelio en vez de darles la ley no sé, porque es un amigo íntimo, porque es nuestro familiar y no queremos herir los sentimientos. Adelante, José. Bendiciones, bendiciones. La ley y el evangelio, profesor, es importante, ¿verdad? Debemos de predicarla. Pero hay muchos que tienen el corazón duros. Pero el mismo Señor Jesucristo nos dice, no le dé la perla a los cerdos, porque no la vamos a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar a esas personas, ¿verdad? Tienen el corazón tan duro que no quieren obedecer. Y tal vez tienen la iglesia cerca. Y usted le habla y no quieren, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? El Señor Jesús habla del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Incluso en la misma iglesia hemos de predicar la ley y el Evangelio, ¿verdad? Porque hay gente en la iglesia que todavía está en la iglesia, cerca de nosotros, pero están lejos de Dios y no quieren cambiar. Y esa es la misión que tenemos, hablar la verdad, dice, la verdad os hará libre. Pero muchos no queremos predicar porque nos da miedo decir la verdad de Jesucristo. ¿Pero por qué murió Jesucristo? Por predicar la verdad. Amén. Gracias, José David. Luis. Bueno, pastor, yo tengo un caso, o sea, que puede decir con mi propia familia, que ellos, o sea, no es que juzgue, pero viven todo en un pecado ahí. Se separan, se unen con otros, se separan y así otras cosas. Pero yo le he dado también la ley, y siempre sacan con sus excusas, siempre dicen que los evangélicos no son santos, que no sé qué, no sé cuánto. Es difícil cuando tienen el corazón duro, así usted le predica la ley o el evangelio, o sea, cuando ellos tienen un corazón endurecido, es difícil de que ellos comprendan porque
O sea, siempre tienen sus armas, que los evangélicos de esto, que los cristianos no son perfectos, que todo eso, ¿no? Entonces, lo único que nosotros podemos poner es en oración para que el Espíritu Santo les pueda tomar algún día y convencer de la verdad, que ellos están, que reconozcan que ellos están en un pecado. Y cuando uno se les habla, no es por juzgar, no es por nada, sino que es el bien para ellos, porque como todos sabemos, la salvación es individual. O sea, nosotros podemos ser salvos, pero no podemos salvar a nuestra familia y así sucesivamente. Gracias, Luis. Me gusta mucho su comentario. Adelante, Karen. Y sí, vamos con Aura también y luego con Fátima. Y con eso pasamos a la siguiente Fíjese, pantalla. Adelante. fíjese un ejemplo que me pasó a mí hace muchísimos años trabajando. Tenía un compañero que practicaba la santería. Yo no estaba tampoco, vamos a decir, en comunión con el Señor, pues le había creído, pero no le seguía. Entonces él me dice, ay, no, Karen, tengo que pagar un rialero para hacerme santo, porque si no me va a buscar el X, no me acuerdo ni qué me dijo. Entonces yo me acuerdo que yo con mucha arrogancia y de manera jactanciosa le dije, menos mal que mi Dios es gratis. Sí, con mi Dios yo no tengo que pagar nada, todo lo recibo por gracia. Y yo sé que a él le causó milla en su corazón, o sea, eso lo impactó. Y sé que hasta hoy hace ruido y de alguna manera sí cuando nos enfrentamos a gente de corazón duro, un corazón duro es un corazón que está herido, un corazón que tiene un escudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha recibido mucho daño. Es difícil hacerle entender a una persona que ha conocido el mal, que ha recibido mal, que hay alguien, que hay un Dios que está con él, que no ve su pecado, que Dios no se acuerda de las cosas pasadas, que viene una conversión y por eso debemos dar pequeñas dosis de lo que es el poder de Dios, el Evangelio, y también con el testimonio. Muchas veces nosotros en silencio también estamos dando pequeñas dosis del amor de Dios. Gracias, Karen. Gracias por compartir esta historia, ¿sí? Es real lo que dice. Aura, adelante, hermana. Sí, pastor, ahí casi todos han hablado de la dureza del corazón, pero ahí es donde aplica que hay que afligir al cómodo, que se siente cómodo en su vida incredulidad con el mensaje condonatorio de la ley. Y ahí es donde hasta uno mismo lo ha necesitado, donde le han ablandado el corazón, donde uno ha visto lo pecador que uno es para realmente mirar la obra del Señor con la salvación. Ese sería mi aporte, pastor. Gracias, gracias, hermana. Muy bien. Entonces, vamos a poner un escenario un poquito, vamos a poner este escenario, ¿verdad? Yo tengo 2 hermanas, señoritas ellas ya, y mis hermanas tienen sus novios, y sus novios pues no están jugando ajedrez con ellos, ¿verdad? Están haciendo otras cosas, viviendo en pecado, para ser directos. Y yo les amo a mis hermanas, y les digo, miren, mis hermanas queridas, yo les quiero mucho, Dios les ama. Este Señor Jesucristo murió por ustedes, y pues cambien su forma de vida, ¿verdad? Así como diciendo Dios los ama, a pesar de lo que están haciendo, Dios los sigue amando, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a entender estas personas si están cegadas por su naturaleza pecaminosa? Entonces, ¿qué estoy haciendo con el Evangelio? La persona no reconoce su pecado, dice, no, estoy bien lo que estoy haciendo. No ven la necesidad de arrepentirse porque no están cegados, sus oídos están tapados, ¿verdad? No piden perdón a Dios porque están bien y no son perdonados. Entonces, en este caso, en vez de darle el evangelio, como dijeron ustedes, le voy a dar la ley. Yo le voy a decir, estás viviendo en pecado y te digo esto porque te amo, porque el día de mañana esa vidita que llevas te está llevando directamente al infierno, ¿verdad? Es decir la ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura. Y pasa mucho, mucho en algunas iglesias también. Dios te ama, no importa cómo vivas, pero al fin Dios te ama, es un Dios de amor, murió por ti.
pero no me ha tocado, no me ha dado el golpe que me muestra que soy pecador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esta pregunta dice, ¿verdad? No podemos, un cristiano no puede predicar el evangelio, compartir el evangelio a alguien que no entiende su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahora, lo opuesto. ¿Qué pasa cuando se predica la ley a un pecador destrozado sin predicar el evangelio? ¿Qué piensan que pasa aquí? ¿Qué pasa? Y esto aplica a todos nosotros, ¿verdad? Ahora adelante, hermana. Pues sería peor porque la persona se va a desesperar más al no encontrar el amor de Dios. O sea, a esa persona necesitaría hablarle del el evangelio para que ella conozca el amor de Dios. Gracias, hermana querida. Ya el martillo, el peso de la ley, ¿verdad? Ya ha triturado el corazón duro. Ya está arrepentido, ¿verdad? Necesita escuchar el dulce evangelio, la medicina que sana ese corazón moribundo, ¿verdad? Luis, adelante. Bueno, sí, yo he tenido experiencia sobre eso que he compartido con la palabra, o sea, no hablándole así tan regiamente sobre la ley de Dios, que mira esto y esto y esto. Entonces, a veces cuando uno le da a conocer la ley, hay muchas personas que sí de verdad se arrepienten y ellas solas dicen, ¿qué puedo hacer para yo salir de esto? Entonces, ahí donde uno se presenta el plan de salvación. Entonces, a veces sí funciona, muchas personas a veces pero yo digo que también que para hablar con cualquier tipo de persona, siempre uno debe pedir la guía del Espíritu Santo, o sea, para que Él nos enseñe cómo hablar a la persona, porque a veces nosotros podemos conocer la palabra de cabo a rabo, pero no tenemos ese don especial que Dios nos da para poder llegar a la persona, porque también es una manera que nosotros podemos saber la palabra del Señor, pero también tenemos que tener una gracia y esa gracia la concede el Espíritu Santo. Eso es lo que puedo aportar yo. Gracias, hermano. Sí, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que nosotros somos vasijas frágiles de barro, ¿verdad? Para que no se vea nuestra acción, sino la acción de Dios al ser compartido el Evangelio. Eduardo, hermano, adelante. No, yo soy breve en mi respuesta. Solamente quería decir de que la ley acusa, mas el Evangelio justifica a través de Jesucristo. Entonces ahí la diferencia, la acusación más la justificación. Gracias, hermano. Sí, entonces, cuando la persona está arrepentida, cuando reconoce su pecado, la necesidad de un Salvador, y si no hay el Evangelio, el consuelo del perdón es negado. La falta de consuelo del Evangelio lleva a la tristeza, un peso en el corazón y la desesperación. Me pasa mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Que pura ley, 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 ley. Hay dos, el mal uso de la ley y el Evangelio. Mucha ley, por un lado, o mucho Evangelio. O en algunas iglesias, ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué hace? Usurpa la gracia de Dios, el plan salvador de nuestro Señor Jesucristo, y nos hace creyentes amargados, afligidos, sin esperanza de la vida eterna que realmente Cristo ya nos ha dado por los méritos de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Muy bien, ¿qué piensan ustedes del sentimentalismo mundano? Recordando lo que la gente decía en el funeral de la señora Luisa. ¿Qué piensan ustedes? Todos los buenos serán salvos sin importar sus creencias. ¿Puedo hablar, profe? Adelante. Sí, por supuesto. Gracias. La historia es muy linda esa historia, ¿verdad? De Luisa. Cómo, ¿verdad? La gente mira solo lo de afuera, ¿verdad? Pero no conoce lo de adentro y cómo estamos con Dios, porque el único que escudriña las mentes y los corazones se llama Jesucristo. Dice que Dios no puede ser burlado,
Y en Gálatas 6:7 dice, no nos engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un día vamos a llegar, ¿verdad? Y nos vamos a presentar delante de Dios. Por mucho más que lloremos y por mucho más que digamos cosas buenas de la persona, ¿verdad?, que pasó esa situación, si no está bien con Dios, no va a poder heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Esta historia es maravillosa, ¿verdad? Que nos hace recapacitar a todos, me hace recapacitar a mí también, porque este mensaje no lo regalo, todos los mensajes los hago mío, ¿verdad? Son para mí los mensajes, para mejorar cada día, para que mejoremos. Entonces, debemos de aprender a vivir en santidad para el Señor Jesucristo y hacer las cosas bien, para que un día que seamos llamados podamos entrar en el reino de los cielos y estar con el que nos hizo, ¿verdad? El que nos da la vida, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene pronto y viene a reclamar a su pueblo. El Señor Jesús nos va a reclamar, pero si desobedecemos y andamos haciendo lo malo, no vamos a poder estar con Él. Bendiciones. Gracias, José David. Muy bien, sí, estoy de acuerdo con su comentario. Es la vida cristiana que el Señor nos da aquí, el privilegio que nos da de vivir como hijos de Dios. Otra vez, vale repetir 1000 veces que el cristiano vive en este mundo y anhela hacer la voluntad de Dios solamente por el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Un cambio que Dios hace en nuestros corazones, pone tanto el querer como el poder, ¿verdad? Por nuestros propios méritos, por nuestras propias deseos, no lo vamos a querer hacer, ¿verdad? Es el impulso del Espíritu Santo que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces dice las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Ahí está clarito. ¿Alguien puede leer los versículos de Juan 3:16 hasta el 18? Bueno, aquí está la parte del 17 al 18 nomás. ¿Un voluntario? Dice, no, Luis, por favor, adelante. Luis, ¿está ahí, hermano? Sí. Ahí adelante. lo que dice, sentimientos mundanos. Todos los Sí, las dos partes. Sentimientos mundanos, todos los buenos serán salvos sin importar sus creencias. La palabra de Jesús, el que en él cree no es condenado, el que no cree será condenado. Gracias, hermano, ahí está. Entonces, el sentimentalismo, ser querido, ¿verdad? Muere y dice ese día la persona cuando muere, siempre salen a relucir todo lo bueno que ha sido, nada de sus defectos, ¿verdad? Pero lo que dice Jesucristo, lo que dice su palabra, el que cree en él no es condenado, el que no cree será condenado. Sin términos medios, sin añadiduras, directa, clara y concreta, ¿verdad? Así es como es la palabra de Dios. Antes de este versículo dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la ley? El propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. Aquí está el espejo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la función de un espejo? Nosotros los hombres bueno, personalmente no paso mucho tiempo en el espejo, pero tiene una función importante. Sí, reflejar y para mostrarnos cómo nos vemos, si nos gusta o no nos gusta. Esa es la función del espejo. Y esa es la función de la ley. Es un espejo enorme, ¿verdad? Nos muestra todo. Y nos dice, así estás frente a Dios. ¿Puedes presentarte así frente a Dios? Y nuestra respuesta es no, ¿verdad?
Si me presento así con mis pecados, con mi podridumbre espiritual, pues no soy absolutamente nada para presentarme ante Dios así. Voy a morir en su presencia, ¿verdad? Esa es la ley, nos muestra quiénes somos, lo que hacemos, cómo vivimos, ¿verdad? Y nos lleva a los pies de Cristo. El Evangelio. Dice, el Evangelio habla de del Evangelio habla de la obediencia activa y pasiva de Jesús. La obediencia activa ya escuchamos, ¿verdad? Que era el cumplimiento perfecto de todos los requisitos de la ley que Dios exigió aquí. Vivió una vida perfecta en nuestro lugar. La obediencia pasiva fue entregar su vida por nosotros. Caminar al Calvario cargado con la cruz. Cargar esa cruz, ser crucificado por nuestros pecados. En frente de la multitud que se burlaba de él, que lo insultaba, que lo maltrataba, ¿verdad? Y al fin, con su sangre pagó nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo. Nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación no fue comprada con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces seguimos. La ley, ¿qué es la ley entonces? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué podemos usar en términos médicos? Podemos El decir que la propósito, ley... Sí, adelante. perdón, pastor, el propósito de la ley es hacernos ver el pecado y cómo estamos delante de Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, que tenemos esa oportunidad de nuestro Padre Celestial para ser salvos, ¿verdad? Porque muchas veces nos vemos en el espejo por fuera, pero sabemos que no estamos bien, ¿verdad? Y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación que Jesucristo nos da para que cada uno de nosotros le reconozcamos y le sigamos a Él y le cumplamos con todos sus mandamientos. Porque una cosa es hablar de los mandamientos y otra cosa es cumplirlos. Cuando hablamos del mandamiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Me salí un poquito ahí del tema porque ahora se tocó. Mandamiento es de Jesucristo, no es de cualquier hombre. Es de Jesús. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Este es el primero, ¿verdad? Y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar y perdonar, allí es la cosa dura, ¿verdad? Pero debemos de lograrlo porque son mandamientos y si no lo cumplimos, estamos mal delante del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Y el consuelo espiritual es que usted y yo no podemos cumplirlo. Ninguno de ellos. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. 100 perfectamente. Y eso cuenta ante los ojos de Dios todos los días. Todos los días yo rompo los mandamientos, pero al fin del día, postrado a los pies de Cristo, recibo el perdón y el Señor Jesucristo me dice, ve en paz, tus pecados te son perdonados. Eduardo, Nelly, La ley Sí. digo, la ley señala la enfermedad y el evangelio revela el antídoto. Así es. Excelente. Gracias, hermano. Era Eduardo, ¿verdad? Nelly, hermana, usted tenía la mano levantada. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien, Eduardo dijo muy bien. La ley Sí. no es como el acta de nacimiento de nosotros. Gracias, Nelly. Sí, entonces, en términos médicos, vamos a poner, como bien dijo Eduardo, entonces, el diagnóstico, la radiografía, ¿verdad? Si no le escuchamos muy bien, Nelly. Muy bien, la radiografía. En este caso específico, creo que este video fue hecho durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, dijeron que hay que cubrirse. El diagnóstico fue ese virus, ¿verdad? Que atacaba los pulmones y todo eso salió lo que era la enfermedad como tal, ¿verdad? Un diagnóstico.
Entonces, pero la ley nos dice lo que es, pero no nos cura. El Evangelio es la medicina que cura esa enfermedad terminal, ¿verdad? Y eso es lo que diariamente recibimos. Ahora, usted y yo necesitamos escuchar la ley y el Evangelio. Todos los cristianos, todos, absolutamente todos. Yo necesito escuchar todos los días la ley, ¿verdad? Que me mantenga humilde, que me mantenga enfocado en la obra redentora de Cristo y no en mis propias acciones, porque es fácil caer en el fariseísmo, es fácil caer en el legalismo de yo soy mejor que los demás, yo hago esto, yo hago aquello, yo no hago esto, yo no hago aquello, ¿verdad? Yo necesito escuchar la ley de Dios que me diga directamente, tú has roto hoy tal y tal y tal mandamiento, por lo tanto, estás destituido de la gloria de Dios. Escuchar la ley me lleva a arrodillarme, a postrarme a los pies de Cristo para escuchar con gozo el dulce evangelio que dice Jesucristo cargó, tomó esos pecados tuyos y los clavó en la cruz y los lavó con tu sangre y tus pecados han sido perdonados, ¿verdad? Muy bien. También vemos aquí la obra redentora de Cristo y la gente no quiere escuchar. La ley es para quiénes. ¿Para quiénes es la ley? ¿Algún voluntario? Para los judíos. ¿La ley es para quién? Gracias, me gusta eso. La ley es como la herida y el evangelio como la medicina que sana. Ahora adelante, hermano. La ley es para todos, porque todos debemos reconocer que somos pecadores y la ley es donde nos hace arrepentir de nuestros pecados. Excelente, excelente. La ley es para todo el que se siente cómodo, el que dice que yo no tengo pecado. La ley es como el martillo que rompe la piedra más dura, ¿verdad? La ley penetra hasta lo más profundo, hasta la médula de nuestros huesos y nos tira al suelo, pero necesitamos escucharla. De lo contrario, andaríamos ahí sin creer que somos pecadores, ¿verdad? ¿El evangelio es para quiénes? Entonces, en cortas palabras podemos decir, la ley es para todos los pecadores, ¿verdad? Específicamente los impenitentes que creen que están bien con Dios, que quieren que Dios les abra las puertas del cielo sencillamente por ser cristianos. El evangelio es para los que están arrepentidos, para los que reconocen su pecado y la imperante necesidad de un Salvador. ¿Tiene sentido un poquito la ley y el evangelio? La aplicación de las dos enseñanzas principales de la Biblia. Muy bien, entonces seguimos con la parte final. Dice, ¿qué le dice usted a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona, un buen hijo y ha vivido una buena vida sin ofender a las personas? ¿Qué le diría usted? ¿Qué usaría? Vamos a poner, tristemente esto sucede en los funerales. Es donde más escuchamos, era una buena persona, seguro el Señor lo tendrá en su gloria, algo así. ¿Qué le diría usted? ¿Cómo empezaría la conversación? Porque me imagino que va a presentarse esta oportunidad muchas veces en su vida. ¿Voluntario, una voluntaria? Mi pastor, pues voy a empezar yo, no sé si estoy bien. Rompe el Sí, hielo, señor. hermano.
Por lo general, cuando están así como muy afligidos, yo lo primero que les digo es recordar primero lo importante que esas personas fueron para nosotros y que Dios permitió que nos diera un tiempo que estuviera aquí y aprender mucho de ellos, ¿no? Eso ¿Sí? es como lo primero. Y Ujú. lógicamente todos van a decir, ya ahorita va a estar en el cielo, ya, pero es complicado porque, digamos, los que estamos alrededor, podemos orar, orarle a Dios, pedirle que por favor que lo cuide, que lo perdone, que lo lleve consigo, que no lo desampare, ¿sí? Esa es como la parte difícil, porque cuando así sea en el último momento alguna persona se arrepiente y le dice, Dios, perdóneme, pensé que hacía lo correcto, bueno, ¿sí? Con esas personas creería que, porque como dice la palabra de Dios, podrá, el que se arrepiente y cree en mí, será salvo. Y pues eso pasa, ¿no? Que en últimos momentos es cuando de pronto uno dice, oiga, me arrepiento de todo lo que hice, te pido perdón y ayúdame, que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Es como su voluntad. Pero cuando de pronto no, esas personas no llegan a ese punto, creo que ya es como por parte de nosotros, los que estamos alrededor, los que pues oramos por él, y como tratar de incluir a estas personas familiares de que lo hagamos, ¿no? Porque no estamos pensando tanto en nosotros mismos, en ser egoístas, sino pensando en ese espíritu o esa alma, como lo quieran pensar, de que va a estar con Dios. Ahí sí ya no entra ninguna creencia, porque pues sea como sea uno u otro, ahí piensan como en el espíritu, ay, ¿para dónde se va a ir o qué va a hacer? Pues creo que es una oración como de unir los diferentes caminos, pero que vamos a una misma meta. Gracias, hermano. Adelante, Nelly. Pastor, no la pone fácil, la pone difícil, porque ya después de muerto, ahí no hay nada que hacer. Eh, Consolar al familiar, pues, y hacerle ver de que Dios está ahí y que Dios no da carga sin consuelo. Pero si la persona no se arrepintió y nosotros sabemos que no lo hizo porque conocemos su trayectoria, pues ya ahí no hay nada que hacer. Y entonces uno se pone, si uno le dice, pues si él no buscó el arrepentimiento, no buscó el perdón en vida, ya después de muerto ya eso se perdió, se pone a que le metan a uno una, lo Ah, boten a uno. Gracias, Nelly. Sí, excelente comentarios. Sí, los que quedan es los que necesitan conocer la verdad, porque no queremos que ellos también corran con la misma suerte que corrió Luisa, ¿verdad? Mucha gente en el funeral, pero desafortunadamente su alma estaba yendo a un lugar que nadie quiere que vaya. Entonces, los funerales son oportunidades que el Señor nos da para contarles la realidad de nuestro pecado, por qué morimos. La paga del pecado es muerte. ¿Qué necesitamos para estar en paz con Dios, verdad? Somos enemigos. Es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie puede en esta tierra vivir perfectamente como Dios exige. Como dice la Biblia, sean perfectos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo y perfecto. Los estándares de Dios no se comparan con los estándares humanos, terrenales. A veces uno piensa que cualquier leyes humanas son iguales a las leyes de Dios, pero no lo son así, ¿verdad? Castigo de no ser perfecto, el infierno, ¿verdad? Ese es el destino final. A veces nos cuesta mucho decir las cosas como son, pero eso es lo que es la realidad. Presentar la solución, el evangelio, ¿verdad? El evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? En una forma, no sé, eh, contar la historia de nuestro Señor Jesucristo, el amor que hizo Dios desde el nacimiento en el portal de Belén. Nació humilde, ¿verdad? Vivió una vida perfecta, murió por los pecados de todo el mundo. Entonces así empezar una conversación consolándole
con la palabra de Dios, porque no hay mejor consuelo que la palabra de Dios. Las palabras, los abrazos, esas palabras de apoyo, de ánimo, si no están fundamentadas en la Biblia, pues son palabras que pronto se las lleva el viento, ¿verdad? Lo que, como dijo Karen, palabras así, que como mi Dios es un Dios gratuito, ¿verdad? Mi Dios es un Dios que no requiere nada de mí, solamente la fe, confiar, creer y ser agradecidos con la obra que Él ha hecho por nosotros. Muy bien. Eduardo tenía la mano levantada, hermano, adelante. Y si Sí, desea contestar hermano, esta pregunta. sí, ¿Qué diría una? únicamente, Sí. sí, únicamente quería acotar algo sobre el asunto. Y es Ujú. que uno tiene que tener mucho tacto en cuanto a ese tema se refiere, Sí. porque en ese momento la gente está muy susceptible eh, a cualquier palabra que uno diga, y entonces ahí en esa situación es bastante complicada. Ahí sería tratar como trató Jesucristo con la samaritana. Le dijo lo que era ella, pero supo llegar hasta ella. Amén. Amén, me encanta eso. Sí, 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 es el amor cristiano, ¿verdad? Siempre existe no sé, la idea de atacar en el momento que más débil se siente el ser humano, ¿verdad? Eso no es amor cristiano, eso es ir con el arsenal de armas, usar la Biblia para, no sé, quedar bien con los demás, quedar bien como un buen cristiano, pero lo que hacía Jesucristo acá en la tierra era mostraba misericordia, y eso es lo que el Señor también nos exhorta a hacer, mostrar amor, ser ejemplos, ser luces de un mundo en tinieblas, ¿verdad? Pero siempre con amor, con respeto, con entendiendo la situación de los demás, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿qué diría a una persona que ha vivido una vida impía y que ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? ¿Qué le diría a usted? Otra pregunta un poco complicada. Nelly, hermana, qué pena ponerle en el campo de batalla, pero la mano suya estaba levantada, entonces. Adelante, ¿Me puede cuéntenos. repetir la pregunta? Sí, ¿qué diría a una persona que ha vivido una vida impía y que ahora, como anciano, piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? Bueno, a pesar de que es anciano, tiene derecho a saber, pues, de que si ha llevado una trayectoria indigna, nunca ha buscado del perdón, nunca ha revisado la Biblia. Pero se la mantiene metida en la iglesia católica los domingos y se come la hostia sin confesar ni nada. Tiene derecho a saber de que si no se arrepiente aun cuando es anciano, que todavía tiene oportunidad, no tiene derecho al perdón. Así me meto una cachetada y me diga que yo estoy loca, yo se lo digo, porque tiene derecho a salvarse todavía. Mi papá en sus últimos momentos, nosotros, mi hermana, a pesar de ser cristiana, una pastora, llegó y nos hizo, o sea, nos dijo, pídanle perdón a su papá y llévenos al arrepentimiento para que se salve. Y bueno, y eso lo hicimos. En el proceso del perdón, ya él estaba casi inconsciente, él levantó la mano. Dios le dio ese permiso de levantar la mano y de arrepentirse. Gracias, Y hermana entonces, querida. hay esa duda, no sé si él alcanzaría, porque en verdad su trayectoria no fue de las que Dios exige, pero en Excelente. último momento se arrepintió. No sé si eso valdrá. Gracias, hermana. Sí,
Como dijo nuestro hermano Luis aquí, nunca es demasiado tarde para ser salvo, según la voluntad de Dios. Ustedes se acordarán la historia que nos cuenta el Evangelio de Lucas, cuando Jesús estaba colgado en la cruz y a su derecha e izquierda estaban dos bandidos. Estos sí estaban por las razones correctas ahí, ¿verdad? Por lo que debían estar. Al principio ellos estaban burlándose los dos, burlándose, salvó a todo el mundo y no puedes salvarse, bájate si eres el Hijo de Dios y así, ¿verdad? Pero de pronto el uno recapacitó, el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba haciendo la obra en él y dijo, cállate, nosotros estamos aquí porque realmente hicimos algo indebido, pero aquel está aquí injustamente, ¿verdad? Y con los pocas fuerzas que tuvo, le dijo a Jesucristo mirándolo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús también en las mismas, ¿verdad? Ahí a punto de morir, puedo imaginarme que levantó la mirada y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? El perdón de Dios es un regalo instantáneo, inmediato, incondicional. No pone ninguna condición, ¿verdad? Pecador arrepentido, pecador perdonado instantáneamente. Y ese es el consuelo que tenemos. Puede ser el último suspiro. Usted y yo a veces pensamos, no es justo que un criminal, un asesino, una persona que esté en la cárcel por muchos años se arrepiente y vaya al cielo. Eso humanamente no es justo, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios no se trata de merecimiento, se trata de la fe. Se trata del perdón, se trata de la misericordia y el corazón arrepentido que el Espíritu Santo hace una obra magistral, como lo hizo en la nuestra, ¿verdad? Porque no fuimos así, por decir, la primera vez que escuchamos, ya creímos. Eduardo, adelante, hermano. Hermano, haciendo una pequeña anotación aquí sobre ese punto. Vemos ahí claramente de que el único que se salvó sin ir a la iglesia, sin ser bautizado, sin orar en lengua, sin hacer ningún acto en ninguna iglesia, fue ese que está al lado de Jesucristo, ¿ya? Tuvo un pase directo al cielo sin tanta vuelta, como decimos nosotros acá. Esa es una expresión que dice Dios ahí. Sin tanta vuelta, me gusta mucho eso, ¿verdad? Ese es lo que es el perdón de Dios. No, la vida cristiana a veces, los teólogos o la gente lo complica más, pero es sencilla. Creer en Cristo como nuestro Salvador, creer que el pago fue completo, perfecto, y creer que somos declarados justos e inocentes ante Dios. Eso es lo que es. Muy bien. Dice sí, aquí vamos a leer preguntarle por qué piensa de esa manera. Usa la ley para que vea la ira de Dios con el pecado. Reconoce su pecado, ofrécele el evangelio de pleno y gratuito perdón en Cristo Jesús, como lo hizo Nelly, ¿verdad? Excelente, hermanos queridos. Entonces, conclusión, la ley y el evangelio es muy importante para nosotros como cristianos. Eso nos mantiene humildes y enfocados en el autor y perfeccionador de nuestra fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El dulce evangelio nos motiva a vivir como hijos e hijas de Dios, dando testimonio, dando frutos vivos de fe que sean visibles hacia los demás. El evangelio nos motiva a ser agradecidos con Dios, ¿verdad? A amar a los demás, así con defectos, ¿verdad? Porque en este mundo no vamos a amar perfectamente a los demás como Dios quiere que lo amemos, pero sí amamos a los demás. Vemos que son hijos e hijas de Dios con las mismas necesidades espirituales que yo y usted. Muy bien, entonces el proyecto final, este proyecto final consiste en 10 preguntitas nomás. Cada pregunta va a tener algo relacionado con las clases del curso. Si van a poder buscar un pasaje bíblico que
refuerce su respuesta, perfecto. Pero todo lo que estamos hablando, las preguntas de cada curso, de cada lección, van a estar en el proyecto final. Entonces, ya a partir de la lección 5 les enviaré el proyecto final para que vayan viendo, echando un vistazo, familiarizándose y trabajando de pronto si desean eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Sí, profe, ¿cuántas lecciones trae este curso? Este curso trae 9 lecciones. Ya esta es la tercera. Nos quedarían, soy malo para las matemáticas. 3 más 4, 7, 8, 9, 5 más. Por ahí. Entonces, Gracias, profe. gracias de nada. Muy bien, el participante tendrá un concepto claro cuando utilizar la ley y el evangelio. Yo creo que sí hemos cumplido esa meta, ¿verdad? Y eso es para todos. Para todos. Gracias, Aura. Qué bueno que usted está aquí para que me ayude con las matemáticas. Gracias. Muy bien, entonces eso es para todos. Todos nosotros necesitamos escuchar la ley y el evangelio en un balance maravilloso. La ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura. La ley que me diga que soy pecador, que todos los días ofendo a mi Dios maravilloso, misericordioso. Y el evangelio que ese Dios bueno, generoso, misericordioso, compasivo y lleno de gracia, me perdona sin ninguna condición o restricción. Vamos a cerrar con una oración. Bueno, les voy a presentar la tarea también. El video de la lección 3. ¿Cuál es el propósito? Las 2 historias de los trabajadores y de su esposo. Vamos a ver otra historia también linda en la lección 4. ¿Cómo define el legalismo la lección? ¿Cómo son las prédicas legalistas en la práctica? ¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? ¿Cómo puede uno estar motivado para amar a Dios según amar a Dios, seguir sus caminos y hacer buenas obras? Ahí vamos a ver el pasaje bíblico. Cerramos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, ayúdanos diariamente a aplicarnos a nosotros mismos la ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura. Padre amado, fortalécenos espiritualmente y ayúdanos a ser ejemplos para los demás en pensamiento, palabra y obra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que tengan un bendecido día. El Señor les acompañe y nos veremos Dios mediante el día jueves. A la misma hora, Amén, profe. el mismo Bendiciones. canal. Chao, chao. Muchas gracias, pastor. Chao. Gracias, buen día. Amén. Muchas Buen gracias. día.